Quiero leer esta tarde un versículo contenido en Judas, versículo 3, que dice lo siguiente: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestando que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Les saludo fraternalmente en el nombre del Señor. Hoy, en tiempo de pandemia, es evidente que es un tiempo muy apropiado, muy importante para fortalecer la vida espiritual del cristiano, de la familia cristiana, de la iglesia del Señor. Pero además es un tiempo oportuno para estudiar la palabra del Señor, para profundizar en las enseñanzas fundamentales y asegurar nuestras convicciones doctrinales que han dado forma al cristianismo bíblico histórico. El 18 de mayo recordamos al grupo de acción evangélica GAE, a fieles hermanos que lucharon espiritualmente por mantenerse fieles a las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Un 18 de mayo de 1942 surgió dentro de la Iglesia Presbiteriana de Chile un grupo que procuró avivar en la fe a la propia Iglesia y así volverla a la fidelidad estricta de la palabra de Dios, dando esto origen, así, a nuestra Iglesia Presbiteriana fundamentalista, cumpliendo de esta forma el mandato del Señor de luchar por la defensa de la verdad según se nos exige aquí en Judas 3. Y aprovechando, hermanos, este recuerdo histórico, quiero meditar en esta verdad leída de Judas 3, de luchar por la defensa de la fe. La primera cosa que quiero mencionar es recordar que sí existen amenazas para nuestra fe cristiana. Las amenazas son muchas y son variadas, y están dirigidas por el padre de mentira y príncipe de este mundo, el diablo, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Primero están las amenazas de un mundo y cultura anti-Dios, que cada día muestra su hostilidad al cristianismo fiel. Y en segundo lugar están las amenazas más difíciles, más sutiles, que son las más peligrosas. Me refiero a las amenazas del propio cristianismo apóstata, que ha dejado la fe bíblica e histórica, adoptando un sinnúmero de teologías modernas, destruyendo así a la iglesia por dentro. Es en este contexto donde la advertencia apasionada aquí de Judas cobra fuerza y cobra valor. Veamos primero las amenazas que vienen del mundo hostil al cristianismo. Por el tiempo solo mencioné algunas. Primeramente está la dictadura del ateísmo. Vivimos en una sociedad globalizada, secularizada y atea, opuesta a Dios y a su palabra, que va por el camino ancho de la impiedad, relativizando la verdad y viviendo solo para el placer temporal. Escuchaba a Richard Dawkins, biólogo y símbolo del ateísmo. Dijo él en una entrevista en Chile el año pasado que sería feliz si pudiera terminar con el cristianismo. Hoy, en el mundo mal llamado libre, pluralista e inclusivo, los cristianos somos ridiculizados y atacados comunicacionalmente. Y en algunas partes del mundo, en muchísimas, son torturados y muertos los cristianos. Y lo más triste, sin que esto le importe a muchos. Nada se informa de esta realidad en los medios de comunicación. Pero también tenemos la amenaza del relativismo moral, que es una revolución moral global nunca antes vista, donde es una virtud hoy negar la existencia de valores, ¿cierto?, y verdades absolutas. Hoy día es normal tolerar todo con una mente abierta y progresista. Quien cree en Dios y la Biblia es considerado un fanático, ignorante, hipócrita y un retrógrado, generando esto una profunda crisis de valores en el alma humana y sociedad.
han desechado la única base real para distinguir lo bueno de lo malo, para distinguir la misma verdad del error. Y sin esta base, no hay esperanza para un mundo agonizante. Como decía C.S. Lewis, aquel escritor inglés cristiano, el relativismo moral ha castrado a nuestra sociedad, que no logra distinguir lo bueno de lo malo. Se da lo que advierte allí profundamente Isaías, en Isaías 5:20. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Históricamente, esta persecución comenzó en tiempos de Jesucristo. Dice allí el libro de los Hechos, Hechos 8:1, que en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos emperadores romanos persiguieron cruelmente al cristianismo para exterminarlo. Se escribió, y aparece estos registros, las siguientes escrituras. Comillas, los cristianos eran arrojados a los leones y quemados vivos, cocidos en pieles de animales y lanzados a los perros para ser desgarrados. Eran torturados en el potro y despedazados con tenazas, puestos entre planchas de bronce calentadas al rojo vivo, y tantas otras crueldades que son duras de nombrar, cierre comillas. Pero a pesar de esto, hermanos, el número de los creyentes en aquel tiempo aumentó y la iglesia se extendió rápidamente. Y se cumplió así el dicho, que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Jesús también predijo esta persecución. Mateo 10 dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí para ser afligidos y os matarán. Pablo también advierte, 2 Timoteo 3, y todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por tanto, todo verdadero cristiano, tarde o temprano, tendrá que enfrentar algún tipo de oposición o de persecución. Jesús mismo dice ahí en Juan 15, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Esta es una realidad. Hoy también somos despreciados por el solo hecho de ser cristianos. Jesús también lo dejó muy claro, allí en Mateo 10, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Informaba el año pasado la BBC diciendo lo siguiente, comillas, la persecución de los cristianos casi en niveles de genocidio o de exterminio. Según el reportaje, 1 de cada 3 habitantes del planeta sufre persecución religiosa y los cristianos son el grupo más perseguido. Persecución que se está acercando a la definición internacional de genocidio. Yo pregunto ahora, ¿estamos preparados, hermanos, para la hora de la persecución? Sin duda que hoy hay una oposición y un rechazo cultural al cristianismo, pero ¿estamos de verdad preparados para la hora de la persecución? Bueno, el Señor debe fortalecernos para enfrentar las muchas formas de desprecio y persecución. Necesitamos estar dispuestos a cargar nuestra cruz cada día y seguir fieles al Señor. Pero las amenazas no solo vienen desde fuera del mundo, de la sociedad, de la cultura, sino que también la amenaza puede venir del interior de la iglesia. El apóstol Pablo advierte a la iglesia allí en Hechos 20, porque yo sé, dice él, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Es decir, Pablo dice que entrarán falsos profetas y que dañarán a la iglesia, y esa es una realidad. Está también la amenaza de la apostasía generalizada. ¿Qué es? La apostasía es apartarse de la fe en Jesucristo y de la sana doctrina para ir tras nuevas ideologías y agrupaciones que contradicen la palabra de Dios. Esto demuestra
que su fe nunca fue real. Dice primera de Juan 2 allí. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Pablo dice que así será en los últimos tiempos. Primera Timoteo 4 dice él. Pero en los venideros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Y claramente somos testigos de esto, al ver muy seguido por televisión a mal llamados pastores que solo avergüenzan y dañan la causa de Cristo y la causa de la iglesia. Pero también está la amenaza de una posición anticristiana en la misma iglesia. Personas que cuestionan y que no aceptan toda la enseñanza de la palabra del Señor y que guían su vida por sentimientos y sensaciones más que por principios y enseñanzas contenidas en la palabra de Dios. Valoran los mitos, fábulas, ideologías y experiencias humanas más que la propia verdad de Dios. Claramente, amenazamos al Evangelio al llevar una vida cristiana también fría, al llevar una vida cristiana mundana y una vida cristiana tolerante al pecado como se ve hoy día. Cuando nos invade el materialismo y cuando el estatus terrenal tiene más prioridad que el reino de Dios y su justicia, de esta forma también estamos dañando a la causa de Cristo. También se daña a la fe y a la causa del Señor cuando se presenta una caricatura del Evangelio, cuando se presenta una idea equivocada de la verdad de Dios. Muchos presentan el Evangelio como un producto de mercantilización que simplemente deben vender a como dé lugar. Por eso es común escuchar frases como esta: venga a Cristo, se terminarán todos sus problemas, no tendrá más enfermedad y tendrá todo lo que usted quiera. Sin duda que esto no es completamente correcto. De esta manera, de esta forma, explotan enseñanzas sobre el poder de Dios, sobre la prosperidad, sobre el éxito y un sinnúmero de cosas más. Presentan un cristianismo placentero hecha a la medida del ser humano. Y esto es falso. No es lo que enseña completamente, integralmente la palabra de Dios. Lo segundo que quiero mencionar es que la amenaza y persecución deben además ser un instrumento para el fortalecimiento de la iglesia y del creyente, para que la iglesia cumpla su misión. La persecución fue el hecho que Dios usó para que la iglesia de Jerusalén cumpliera la gran comisión de evangelizar hasta el fin del mundo y de los tiempos. Dice allí Hechos 1:8, más recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. La persecución también es un instrumento para purificar a la iglesia, porque esa persecución dejó allí en Jerusalén solo a quienes amaban al Señor y estaban dispuestos a servir y a morir por la causa de Cristo. Hechos 8:4 dice, más los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Hoy es diferente. Cuando nos vemos afligidos o vemos a obra de Dios debilitada, ¿qué sucede? Muchas veces nos quejamos, decaemos en la fe y nos alejamos. En vez de ser fieles al Señor, en vez de levantarnos y comprometernos en la causa del Señor. La oposición al cristianismo es también una oportunidad, hermanos, para ser fieles y para ser comprometidos de verdad en la causa y obra del Señor, para tener convicciones más firmes y santas, para mostrar mayor lealtad a Jesucristo y a su Evangelio, para ser más unidos y generosos en la obra del Señor, para ser más firmes en la palabra del Señor, para enseñar lo fundamental de la Escritura, a evangelizar, a edificar la fe, a servir, pero también a defender la preciosa fe. Y en tercer lugar, quiero también indicar que la amenaza al cristianismo
es una oportunidad preciosa para contender por la fe. Judas aquí, en este versículo que he leído, nos da 4 cosas, ¿cierto? Y dice 4 cosas muy importantes. La primera es que hay una fe que nos fue dada. No se refiere a la confianza en Dios o fe subjetiva, sino a la suma de las doctrinas contenidas en la Biblia. Se refiere aquí a toda la verdad objetiva revelada y dada por inspiración de Dios y que es nuestra única regla de fe y de conducta para el cristiano fiel. Son las verdades fundamentales en que nos unimos todos los cristianos fieles. Y además Judas enfatiza que fue dada una vez a los santos o cristianos. Así que no hay nuevas revelaciones, ya que todas ya no fueron reveladas en la palabra del Señor. Segundo, nos dice también aquí Judas que hay un cuerpo de doctrinas por las que debemos luchar. Son aquellas doctrinas fundamentales, pero hay también otras secundarias, no esenciales, en las que tenemos libertad de interpretación. Pero sí somos llamados aquí a defender lo que es fundamental, lo que llamamos las doctrinas básicas y esenciales del cristianismo. Lo tercero que nos pide Judas aquí es que estemos alerta porque la verdad está siendo amenazada. Judas advierte en el texto 4, el siguiente al que he leído, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios. Y ya hemos mencionado algunas de estas amenazas, de estos hombres o de estos tipos de pensamiento. Dice ahí el Salmo 11:3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Sin duda, hermanos, por lo que dice aquí Judas, tenemos que defender estos fundamentos. Y además nos enseña Judas que todo cristiano verdadero debe luchar por la fe. Judas está aquí escribiendo a todos los hijos de Dios, a todos los cristianos. Dice el texto 1, a todos los llamados y amados en Dios y Padre. Así que el deber de luchar por la fe es de todos los cristianos genuinos, especialmente por las circunstancias que estamos actualmente viviendo, de ataque al cristianismo. Y la mejor forma de defender la fe es cuando todos los cristianos vivimos esa fe. Y permítame un paréntesis. Si tú que has estado escuchando y no eres un cristiano, no eres un hijo nacido por la fe de Dios, si aún cargas personalmente con tus pecados, tú eres parte de este mundo hostil a Dios y tú no puedes defender lo que no crees, lo que no tienes. Te llamo, por tanto, a buscar a Cristo, a arrepentirte de tus pecados y a creer las verdades del Evangelio con todo tu corazón. Porque si tú no estás con Dios, entonces estás contra Dios. Hermanos, concluyendo, sí, la fe cristiana y los cristianos estamos siendo hostigados. Pedro dice allí, 1 de Pedro 4, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. La fuerza para resistir la persecución nos viene solo de la gracia de Dios para el cristiano. Y ante la oposición, Judas 3 nos ha dicho, me ha sido necesario escribiros, amonestando que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas escribe para mostrarnos el peligro en que estamos y para mandarnos y ayudarnos a estar vigilantes en la lucha por la defensa de la fe. Así que los cristianos, pongamos en alto nuestra fe, vivamos cada día esta fe profundamente y prediquemos ardientemente esta misma fe que nos ha sido dada. Que el Señor les bendiga. Amén.